Ok, me había quedado de que iba a minimizar la cartera de riesgo, pero antes de minimizar la cartera de riesgo, necesito hallar la desviación del portafolio de bonos y hice todo estos cálculos adicionales para llegar ¿no? a la desviación. Entonces voy a hacer el solver para minimizar. Entonces voy a poner a solver, voy a minimizar esta celda de acá. Voy a cambiar los pesos, que voy a jalar estos pesos así, ¿no? Que están acá. Voy a poner coma, coma. Voy a agregar la restricción que esta celda sea igual a 1, ¿no? Para que no sumen, o sea, para que no sean negativos, o no se pasen de 1, ¿no? Y esto de acá lo dejo tal cual. Entonces, ahorita es 1.51, debe bajar menos. Bajó a 1.32. Entonces, ya tengo los pesos, ¿no? Que minimizan el riesgo en esta cartera, que serían 21, bueno, se copian acá, ¿no? Estos automáticamente se copian acá. Estos serían los pesos. Esta es tu cartera de mínimo riesgo. ¿Qué más? Esa es la parte B, ¿no? Entonces, acá tengo un problema 2, A y B. ¿Qué me pide en la C? Te dice, ¿no? Dado que hoy se anunció que la inflación observada al cierre de abril, anualizada, se encuentra sobre el rango meta del mínimo de la inflación del BCR, se reestructuraría la cartera de mercado. Concretamente, vendería o mantendría o compraría bonos de la empresa A. Acá lo que te pide es hacer algo de teoría, no tienes que hacerlo, pero la pregunta es, ¿qué pasa cuando las tasas de interés, o sea, se dice, ¿no? Que la inflación ah, se encuentra, o sea, la inflación es mayor que el rango meta del BCR. O sea, el BCR tiene proyectado, digamos, una inflación, ¿no? Es una proyección. Entonces, qué pasa cuando digamos, en práctica, en la realidad, se dan que la inflación se pase, o sea, se sobresalga de esa estimación? Entonces, ¿qué pasa con las tasas de intereses en el mercado de bonos, ¿no? Eso es lo que te dice, ¿no? Entonces, lo que tienes que tener en cuenta que cuando se da esta situación, tienes que saber, hay dos escenarios, o sea, bueno, hay una sola consecuencia, o que las tasas suban o que las tasas bajen. Entonces, tú tienes que proteger tu portafolio, obviamente, cuando las tasas suben, ¿no? Porque si las tasas suben, los precios bajan. Entonces, cuando pase este caso, según una teoría de riesgos o de renta fija, ¿no? Cuando las tasas de inflación, digamos que la tasa real supera la tasa, ¿no? El rango o la tasa pronosticada, tienes que hacer creo que tienes que hacer una venta de los bonos con las duraciones más largas. Voy a asegurarme de eso. Ya, sí. Está en una PPT. A ver, espera. Ok. Creo que me faltó mencionar un tema más. Ok, me salió 1.32. Te pide el DIR, ¿no? Perdón, antes que vaya a la C me faltó uno más. En la parte B te pide el DIR, ¿no? Acá me faltó el DIR, entonces voy a calcular el DIR, que es esto por 2.33. Ahora, el monto de inversión te dice, ¿no? En el enunciado, que es 100 millones, ¿no? Entonces voy a poner acá 100 millones y ahí nomás.
Entonces, este sería tu DIR, ¿no? Eso me faltó mencionar, el DIR. A ver, 1.32. Ah, por el valor del portafolio, sí. Perdón, no es por el 100 millones. Ah, es por el valor del portafolio, en teoría, ¿no? Bueno, sí, también. A ver, ¿es esto por 2.33 o por esto? No, no tiene sentido, ¿no? Sería por los 100 millones, sí. O sea, acá, o sea, tú inviertes en 100 millones, entonces ese es el monto de inversión, sí, está bien. Este sería el DIR, ¿no? Los 100 millones por el DIR por 2.33. Queda ahí. Entonces, ya está la parte B. Y acá va a ser la parte C, ¿no? Entonces, en la parte C te dice, ¿no? La inflación real está encima por el rango meta o la proyección del BCR. ¿Qué pasa con las tasas? Tasas van a subir. ¿Por qué van a subir las tasas? Porque el BCR toma ese mecanismo, ¿no? De defensa para frenar la inflación, ¿no? Está por encima de lo esperado. Entonces las tasas van a subir. ¿Qué pasa cuando las tasas suben? Con tu portafolio de bonos, pues vas a tener que, o sea, el precio cae, ¿no? De los bonos. Entonces te dice, ¿no? ¿Cómo reestructuraría? O sea, cuando va a pasar esto, tú tienes que reestructurar tu portafolio. Y una reestructuración, en otras palabras, significa vender ciertos bonos para comprar más bonos, ¿no? Por ejemplo, puedo vender C para comprar más A, o puedo comprar más, o puedo, perdón, puedo vender A para comprar más C, ¿no? Si en teoría de portafolios o de riesgos, bueno, en teoría de renta fija más que nada, te dice, ¿no? La estrategia, cuando hay un stepping, ¿no? Cuando la curva, o sea, la curva de las tasas va a haber un empinamiento o un stepping, tú tienes que vender los bonos de mayor duración. O sea, el bono C. Vender bonos de mayor duración. En este caso es bono C. Para comprar bonos A, ¿no? Para comprar más bonos de la... Ahí nomás, esa sería la respuesta, ¿no? Es algo teórico, no lo tienes, no, o sea, a veces Zambrano te pide que lo hagas, ¿no? ¿Cómo se vería el portafolio haciendo esta operación, ¿no? Vendo todo C para comprar A. Entonces obviamente vas a tener 0%, ¿no? En C, y vas a tener, ¿no? Con lo que compres, con la plata que compres ¿no? de la venta de C, vas a incrementar ¿no? la ponderación en A. Pero no, acá no te piden en este caso, solamente que le digas teóricamente qué va a pasar y qué harías. Entonces ya dije, ¿no? Voy a vender C para comprar A. Para que mi portafolio no sufra esa variación de tasas cuando suba. Esa sería la respuesta, más que nada, más teórica. ¿Alguna pregunta? No, profe. Ok. Entonces lo dejo ahí porque termina ahí todo. Recuerda la teoría, está en ti. Esto, si Sí, puedes conseguir, me van a pasar en más o menos media si te hora. Ahí te lo paso. pasas, me pasas pues, cuando te Sí, sí, pasen. profe, sí, se la mando. Gracias, gracias. Ok, lo dejo acá y de ahí lo pongo en YouTube y lo van a ver de ahí. Ya, Gracias. gracias, profe. Cuídate. Bye.